Gracias porque tú eres suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a Marcos, por favor. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 17. Ya estamos en mayo, ¿verdad? ¿Sabes? Por eso es bien importante, por ejemplo, de repente, por ejemplo, llega el inicio del año, el fin de un año, y la gente hace planes y todo esto, pero yo quiero que tú abraces que tú y yo no caminamos bajo el cronos. Tú necesitas caminar con una agenda, alinear tu agenda a Dios y, por ejemplo, ver de aquí a 10 años, o sea, que tu planeación no solo sea anual, sino que tú veas que lo que estás llevando a cabo hoy va a estar repercutiendo por generaciones. Amén. Entonces con eso pues te quitas de todo el estrés de que el año va pasando y a lo mejor no has hecho algunas cosas, sino que sé diligente, sé intencional, pero recuerda que vives de acuerdo al Kairos. Amén. ¿Vale? Fíjate, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Y sanarán. Lo que Jesús está describiendo es una generación que vive manifestando el cielo. Y si tú te fijas, la lista que comienza a describir son cosas que humanamente no podemos lograr. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Son cosas que solamente tú y yo podemos llevar a cabo a menos que seas uno con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Entonces te has hecho uno con Él y Dios está en ti. Pero Isaías 61, cuando Jesús describe básicamente que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar libertad, para todo esto, habla de este momento donde el Espíritu Santo no solo está en ti, sino que está sobre ti para el beneficio de los demás. Cuando está en nosotros, que esto es todo el tiempo, está para beneficio tuyo, pero cuando está sobre ti es para beneficio de los demás. Y me encantó como la semana pasada Diego predicaba la importancia de no centrarte o no dejarte ser arrastrado por la agenda del mundo, sino darte cuenta que tú y yo aquí somos extranjeros, pero somos portadores de un reino distinto, donde manifestamos cosas diferentes. Entonces Jesús está diciendo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, me encanta porque hay versiones, por ejemplo, que describe, y estas señales seguirán a los creyentes. O sea, está describiendo tu identidad a causa de este intercambio, a causa de que tú ya lo que eres en Cristo Jesús, puedes comenzar a producir esta clase de resultados. ¿Quién cree esto? Porque tú puedes decir, ay, eso suena muy bonito, pero como que no es para mí. O puedes decidir comenzar a vivir esta vida que está disponible. Juan 10:10 dice que Jesús vino a darte una vida, ¿y vida en qué? Abundancia. Romanos 5:17 habla que tú y yo reinaremos en vida. Entonces habla de una manera en la que tú y yo necesitamos disfrutar nuestro tiempo en la tierra, porque a la luz de la eternidad es muy corto. Pero estos 120 años que tú tienes en la tierra, se trata de manifestar el lugar del cual tú y yo pertenecemos. Amén. Ahora, quiero que vayas, por favor, ve abriendo en Mateo 17. Mateo 17. Entonces vemos que Jesús está describiendo una generación que vive en la tierra, pero que está manifestando el cielo. Nuestro diseño, por ejemplo, es vivir del cielo a la tierra y no al revés. Si tú vives de la tierra al cielo, siempre vas a pensar que hay cosas que no son posibles para ti.
Por ejemplo, Jesús cuando comenzó su ministerio, Él vivía con este cielo abierto. Sabía que todas las posibilidades eran posibles. Sabía que los recursos que Él tenía eran infinitos. Entonces comenzó a llevar a cabo su asignación de acuerdo a este cielo abierto. Voltea con el que tienes a un lado, dile, la vida es diferente cuando hay cielo abierto. Ahora, el cielo abierto no depende de ti o de mí. El cielo lo abrió Jesús. Y este cielo está abierto sobre tu vida. Lo único que necesitas hacer es tomar estas conclusiones e incluirte en ellas. Ahora, toma la silla, ¿puedes palpar la silla? Ahora pellízcate. ¿Cuántos sintieron el pellizco? Ahora huele. Y tú estás viendo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, tenemos decoración del Día de los Niños. Entonces, esto que tú pudiste percibir en este momento fue a través de tus 5 sentidos. Esa dimensión a la que tú accesas por medio de tus 5 sentidos se llama dimensión natural. Para la dimensión natural, si no lo palpas, no existe. Si no lo hueles, no es. Todo es solamente a través de los 5 sentidos. Pero hay una dimensión que es superior. Hoy te voy a hablar de una ley superior. Hay una dimensión que es superior a esta dimensión natural. Es más, todo lo que vemos en lo natural primero fue en lo espiritual. Por ejemplo, cuando Dios comenzó a poner orden en la tierra y dijo, sea la luz, las palabras a lo mejor no eran visibles, pero su esencia comenzó a crear de la nada. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, lo que vemos naturalmente siempre va a ser consecuencia de algo espiritual. La pregunta es, ¿cómo puedo accesar esa dimensión? Esa dimensión es la dimensión de lo sobrenatural, como su nombre lo dice, algo que está encima de ¿qué? De lo natural. Si yo vivo solamente de acuerdo a esta dimensión, yo voy a tener conceptos como de algo me tengo que morir, la situación financiera le pega a todos. Estar deprimido o ansioso pues es lo normal en esta generación. Si yo vivo de acuerdo a esta dimensión natural, mis posibilidades son limitadas. Pero si yo comienzo a concluir que Cristo me sacó de esta dimensión y me ha puesto en otra dimensión, yo puedo vivir en la tierra, pero manifestando todos los recursos de esta. ¿Lo estás recibiendo? Ahora, ¿cómo acceso a esa dimensión? Di esto conmigo, fe. Fe. Este es el sentido espiritual que Dios nos ha dado, fe. Y en lo espiritual podemos ver, podemos sentir, podemos oler. Pero hay cosas que no te puedo explicar tan claro, son cosas que simplemente suceden. ¿Por qué? Porque está por encima de. Ahora, antes de leer este pasaje, por ejemplo, en la tierra hay leyes. ¿Alguien me presta una pluma, por favor? Así súper rapidísimo. Gracias, Ofe. Me vas a ayudar al ejemplo, Ofe. Vamos a probar algo, ¿sale? Quiero que avientes la pluma. Ok. Y la sueltes. Ajá. ¿Qué sucedió? Ok, otra vez. Igual. Otra vez, Ofe. A decir, ay, ¿para qué ofrecí la pluma? Ok, yo puedo tener a Ofe 1000 veces haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué va a suceder? Los mismos resultados. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama gravedad, que en sencillas palabras en español dice que todo lo que sube tiene que bajar. Y es una ley, es la física con la que Dios puso que la tierra se moviera. Entonces tal vez tú puedes decir, ay no, yo no creo. A ver, Ofe, vuélvelo a intentar. Yo no creo que vaya a caer. ¿Y qué va a suceder? Va a caer. ¿Por qué? Porque es una ley. Gracias, Ofe. ¿Le damos un aplauso a Ofe? Va a caer. Ok, ahora, ¿qué sucede? ¿Cuántos han viajado en avión, por ejemplo? ¿Qué sucede con los aviones? ¿Por qué esta ley de la gravedad no afecta esta ley, el efecto que producen los aviones? ¿Sabes que el avión se aprovecha de otra ley? Ahora di esto conmigo, una ley superior. Que lo que produce es que vence la resistencia que detona la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice, todo lo que sube tiene que bajar. Pero hay una ley que se llama de la sustentación, tú búscalo.
que produce este efecto, que un objeto pueda sostenerse en el aire venciendo la resistencia que la gravedad produce. Entonces vemos una ley superior sobreponiéndose a una ley inferior. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, con este ejemplo natural quiero explicarte algo. Tú dependes del tercer cielo. Si hablamos de un tercero es porque hay un primero y hay un segundo. Y un tercero siempre implica algo más alto, ¿verdad? Vuelve a decir esto conmigo, una ley superior. Entonces estamos hablando de que tú dependes de algo que es más fuerte, que es más alto, que tiene la capacidad de vencer resistencia, y lo único que va a suceder es que se va a sobreponer a las leyes de la tierra. Por ejemplo, vamos a Romanos. Ahorita leemos Mateo. Ve a Romanos, capítulo 8, versículo 2. Fíjate, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley ¿de qué? Del pecado y ¿de qué más? Y de la muerte. Vuelve a decir esto conmigo, una ley superior. La ley del Espíritu de vida que rige en el tercer cielo te ha librado de todos los límites de lo que tú no podías lograr por tu esfuerzo. ¿Qué produjo el pecado en el hombre? Ayúdenme. ¿Qué produjo? Muerte, ¿qué más? Enfermedad, pobreza, tristeza, soledad, ¿qué más? Ira, angustia. Todo, podemos hacer una lista, ¿sí o no? Pues dice que la ley del Espíritu de vida se ha sobrepuesto a la ley del pecado y de la muerte. Esto es más alto, por lo tanto, vence toda la resistencia que producía esa ley. ¿Alguien lo está creyendo? Entonces, cuando tú concluyes de dónde perteneces, vives de manera diferente. Porque si tú sigues viviendo de la tierra al cielo, siempre vas a estar limitado. Pero si comienzas a darte cuenta que tu diseño es vivir del cielo a la tierra, vas a comenzar a disfrutar los días de tu vida. Vas a comenzar a emprender negocios que estén erradicando pobreza. Porque el emprender un negocio, tú como creyente, no dependes de la ley del pecado y de la muerte. Dependes de la ley del Espíritu de vida. Y así como la ley de la sustentación se sobrepone a la gravedad, esta ley tiene la capacidad de producir resultados que humanamente no podías producir. En otras palabras, aunque estamos naturalmente aquí, no dependemos de esta dimensión y de los límites que produce. Dependemos del lugar donde tú y yo hemos sido trasladados. Colosenses, por favor. Fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino ¿de qué? De su amado Hijo. Esto no es ficción, familia, es una verdad. Tú fuiste trasladado. Quiere decir que dependes de todo lo que rige en este tercer cielo. ¿Vamos bien? Ahora vamos a Mateo. Vamos a ver este pasaje. Mateo 17, 14. Vamos a comenzar leyendo. Y es que en el cielo todo es diferente. Por ejemplo, las matemáticas son diferentes. En el cielo, aquí 2 más 2, ¿cuánto es? 4, pero en el cielo posiblemente 2 más 2 son miles. ¿Dónde lo vemos? La multiplicación de los panes y de los peces. En la mente natural, ¿dónde era posible alimentar a más de 25,000 personas con 2 peces y 5 panes? ¿Dónde era posible eso? Entonces, dile al que está a tu lado, no lo quieras entender. Dile, solo cree, solo cree. Ok, acuérdate que esta dimensión se accesa por fe. Entonces, en la tierra puede haber muchas cosas normales, pero que son anormales para el cielo. Entonces, para nosotros lo normal no tiene que ser la tierra, lo normal tiene que ser el cielo. Fíjate Mateo 17, 14, voy a comenzar leyendo. Dice, cuando llegaron al gentío, te voy a meter un poquito en contexto.
Jesús venía de una experiencia sobrenatural que compartió con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Se transfiguró y los discípulos pudieron ver todo lo que había tras figura, todo lo que había tras el estuche, vieron toda la gloria que era Jesús. Y entonces van llegando y había gente con los otros discípulos, de Juan 9. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es como lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Fíjate cómo esta persona estaba viviendo cosas horribles. Su vida estaba siendo afectada por un demonio. Y dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido, ¿qué? Sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme lo que acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella ¿qué? Hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjate la pregunta. Y Jesús les dijo, ¿por vuestra qué? Poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Voy a volver a leer el 20. Jesús les dijo, por vuestra poca ¿qué? Fe. Ahora subraya el vocablo poca. Subraya ese vocablo. Porque conforme va avanzando en la respuesta, Jesús dice que tú solo necesitas una fe comparada a una semilla ¿de qué? ¿Han tenido una semilla de mostaza en sus manos? Literal, a veces te cabe, si traes uña, te cabe ahí, se puede hasta quedar en tu uña, porque es algo muy pequeño. El contexto de lo que Jesús está hablando, Él no está describiendo cantidad. Hay gente que dice, es que me falta fe. Dios está diciendo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a este monte, quítate. Ahora, pónganle algo ahí y vamos a Romanos. Porque todos tenemos fe, familia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿qué? A cada uno. Entonces, ¿quién te ha dado la fe? Dios. En otras palabras, tú tienes la fe de Dios. La misma manera en la que Él se mueve, eso es tu diseño hoy. Ahora, entonces, ¿a qué se refería Jesús? Regresemos a Mateo 17. ¿Por qué usó el vocablo poca? Ahora, tú y yo en español leemos esto, leemos poco, leemos poca y se nos viene a la mente cantidad. Poco o mucho. Pero el vocablo que se utiliza en el griego en este pasaje es oligos. ¿Qué significa cada vez que aparece este vocablo? Fíjate, se refiere a algo breve, pequeño, pero en relación al tiempo. Entonces no les dijo que tenían poca fe refiriéndose a cantidad, sino que lo que les estaba diciendo, su fe fue breve. ¿Alguien le está cayendo el 20? Porque la fe la tienes la fe con la capacidad de hacer que un monte se mueva del lugar. Pero ellos se preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Imagínate la escena, Jesús viene bajando de la transfiguración así todo contento, posiblemente estaba tomando agua y le dice a Mateo, le dice a Tomás, a ver, deténme el agua, y se pone a liberar al endemoniado. Y entonces ellos ven resultados. Porque hay un principio y Jesús nos los dijo, estas señales, ¿qué dice? Seguirán, ni siquiera tú tendrás que pujar para que salgan, te seguirán. ¿Qué necesitas? Ser constante en lo que has decidido creer, ser constante, di esto conmigo, ser constante. Muchas veces cuando leemos, por eso tú necesitas leer a Pablo, Pablo desmenuza a Jesús. Y entonces vamos a Hebreos, por favor. Muchos aseguran, aunque no es claro el autor de Hebreos, muchos aseguran que es Pablo por la manera en la que está escrito.
Hebreos 6, versículo 11. Fíjate lo que dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Di esto conmigo, hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Ojo en el 12 y subráyalo. A fin de que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Paciencia te hemos dicho que no significa esperar a ver qué pasa. Paciencia significa constancia, perseverancia. ¿En qué? En lo que he decidido creer. Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes necesitaban seguir estableciendo esta verdad hasta que vieran el resultado. Porque no hay fe que falle, hay fe que no se usa. La fe está en ti, pero necesitas activarla. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo los resultados que tuvo? Porque Él ejercía esta fe constante, sabía quién era y dependía de la voz del Espíritu Santo. Di esto conmigo: todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios quiere que tú y yo dependamos de su dirección todo el tiempo. Que si vas a invertir aquí, si vas a invertir o no. Que si vas a poner este giro de negocio o no. Pero que cada decisión en tu vida sea direccionada por Él. Y me impacta este pasaje. Porque les dijo, su fe fue breve. Realmente no es porque no pudieran hacerlo. Realmente no es porque fuera un caso más difícil que el otro. No es porque eran demonios más poderosos. Les dijo sencillo, su fe fue breve. ¿Cuántas veces oraste por algo en la mañana? Y porque no viste resultado al siguiente segundo, ya empiezas a hablar mal. ¿Y qué sucede con esa primera declaración que hiciste? Pues tú mismo la derrumbaste. Con fe y paciencia se disfruta de la herencia. Con fe y paciencia. No nos regimos por el cronos. Yo no necesito voltear a ver el cronos. Yo necesito enfocarme en el kairos. ¿Cómo me enfoco en el kairos? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Oye, imagínate un Caleb. A los 40 años Dios les dice, van a entrar a la tierra de Canaán y van a tomar posesión. Y entonces pasan 40 años. Y a la edad aproximadamente ya de ciertas batallas, 85 años, Caleb le dice a Josué, oye, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dios me la prometió cuando tenía 40. Y él declara palabras como estas y dijo, soy tan fuerte como en aquel tiempo. ¿Qué sucedió en el cuerpo de Caleb? El tiempo cronológico, sus efectos, su envejecimiento se detuvo. Porque la mirada de Caleb no estaba puesta en el envejecimiento. No estaba puesta, ay, es que cada vez estoy más viejo y las cosas no pasan. La mirada de Caleb era esta, tú lo dijiste Dios, tú lo cumples. ¿Ves la diferencia? Que tu fe no sea breve, que sea constante en aquel que habló. Independientemente si en este tiempo pasan 18 años o 20, si Dios lo dijo, Dios lo hace y tendrás la fuerza para disfrutarlo. Abraham tenía 100 años cuando dio a luz al hijo que tanto esperaba. Sara se gozó. Y el tiempo cronológico de su cuerpo tuvo que retroceder para que pudiera experimentar ese regalo de ser mamá. David escribió un salmo y dijo, pacientemente esperé, porque esperó 13 años desde que Dios lo ungió para ser rey de Israel. José el soñador esperó 13 años, por eso es un prototipo, 13 años desde que tuvo el sueño a que fue el segundo de todo el mundo como la persona más importante. ¿Alguien lo está recibiendo? En otras palabras, el tiempo cronológico no es un asunto importante para ti, para mí.
Porque si tú te enfocas en el Kairos, en esta dimensión sobrenatural, ejercitas la fe, aún el tiempo cronológico tendrá que obedecer y ajustarse. Porque una ley superior se sobrepone a una ley inferior. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Vamos a Hechos, por favor. Capítulo 19. Posiblemente tú estás orando por algo, te has puesto de acuerdo como familia en algo. Necesitas ser constante. Y va a venir muchos pensamientos, muchos, que te van a querer llevar a hablar contrario a lo que tú has decidido creer. Y yo espero que en ese momento te acuerdes de estas palabras, y que tu fe no sea breve. Sé constante y sigue creyendo. Porque la fe no es saber si pasa. La fe es la certeza de algo que ya fue. Es una convicción de lo que ya Jesús logró. Lo estás recibiendo. Entonces mantente firme. Mantente firme. Uno de los ejemplos más claros que te puedo platicar, cuando yo entré a la prepa, hace poquito, me acuerdo que lloré. Pues esas fueron mis victorias en esa etapa de mi vida. Y me acuerdo que lloré por la escuela en la que yo estudié, en la UDG, por la escuela en la que quería y por el turno en el que quería estar. Y entonces sucedió que el primer certamen trajo y demostró que era la escuela, que de ahí, pero el día que tenía que ir al turno, hace cuenta que yo iba entrando a la escuela y venía saliendo un amigo y me dice: uy, Isabel, quedaste en la tarde. Ay, miren, sentí así como un balde de agua fría, pero de repente una voz que me hizo recordar y me dijo: sigue creyendo. Y entonces yo llego a la ventanilla y le doy mi código y revisa y me dice: ah, sí, Rubalcaba Gutiérrez está en la tarde. Y de veras volví a sentir así como por dentro. No, a ver, no. Y así como fueron segundos, muy rápidos, y que el Espíritu Santo me dijo: vuélvele a preguntar. Y literal ya iba para acá. Y me regresé y le dije: te voy a pedir un favor. ¿Puedes volver a revisar? Sí, claro. Y vuelve a revisar. Entonces, cuando vuelve a revisar, ¿qué turno crees que era? El matutino, porque era lo que yo había declarado. Pero esos momentos eran segundos, fue en estaban llevándome a querer creer otra cosa. No sé si me estoy explicando. Porque de repente cuando no vemos que las cosas suceden en ese momento, empiezas: ay, pues que estuvo mal. No oré bien, oré mal. No, mejor le hubiera dicho a los pastores que oraran. No, es que todavía yo no estoy tan listo. Jesús, cuando soltó Marcos, no dijo: después de que tengas 30 años de ser discípulo, comenzarás a hacer estas cosas. Él dijo: ¿y estas señales qué? Te seguirán. Si tú hoy naces de nuevo y crees en Jesús como Señor y Salvador, y tú te incluyes tan fuerte en esta convicción, comenzarán a suceder milagros afuera. Solo porque te incluyes. Lo estás recibiendo. Entonces, que tu fe no sea breve. Sigue creyendo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela cuenta, para que mi abuelo se convirtiera a los pies de Cristo, tardó, no quiero soltar, pero fueron más de 15 años en los que ella oraba por él, oraba por él, oraba por él. Y su fe fue constante, porque ella no depende de un tiempo cronológico, dependía de un tiempo eterno. Lo estás recibiendo a la luz de la eternidad. ¿Cuánto es 18 años? Nada, nada. ¿Y qué vimos con ese matrimonio, con esa vida? Los que tuvieron la oportunidad de conocer a mi abuelo en vida, te puedes dar cuenta que fue un hombre que inspiró e impactó a muchos. Y ¿sabes qué? Él lo sigue haciendo en la eternidad. Entonces, si tú hoy estás creyendo por un miembro de tu familia y tienes un año orando, sigue creyendo. No te voy a decir: ay, ¿sabes? No me profetices que me esperaré 15 años. Pues no sé, pero que tu fe sea la misma de principio a fin. Eso es lo que dice Hebreos. Muestra la misma solicitud de principio a fin hasta que palpes lo que Dios ya te entregó. Si tú has creído, escrito está que serás salvo tú
y lo será toda tu casa. A lo mejor cada vez que le hablas a tus hijos, ay mamá, ya vas a empezar. Sigue orando, sigue creyendo por ellos. Gracias porque mis hijos te sirven. Y hoy sabes que esos 18 años en los que una mujer estuvo orando por su esposo, hoy han producido una generación que ha dado su vida a Jesús. Y sabes qué, de esas decisiones muchos de nosotros seguimos siendo impactados. Tu oración y tu fe constante no solo tendrá repercusión para este tiempo, estará bendiciendo a tus generaciones. ¿Alguien lo cree? Amén. Wow. Hechos, por favor. Capítulo 19. Y voy a leer en el versículo 11, por ejemplo, muchos de las innovaciones más fuertes entre WhatsApp, Google, todas estas cosas que hoy se pueden disfrutar hablando tecnológicamente, ¿sabes que muchos de ellos tienen de ascendencia judía? Y si tú meditas la bendición que Dios soltó sobre Abraham, porque Abraham, ¿a quién le diezmó? A Melquisedec, pero Leví básicamente le estaba diezmando a Melquisedec en Abraham. Porque las generaciones de Abraham fueron bendecidas por un acto de fe y de adoración de Abraham. ¿Alguien está agarrando la onda? Imagínate, tú eres un diezmador, tus hijos estarán disfrutando los recursos de ese acto de adoración que tú hiciste. A lo mejor no te toque ya con tu tataranieto estar, pero a lo mejor ese tataranieto estará marcando una mega diferencia en México o en el mundo. Porque a lo mejor posiblemente muchos de estos creadores que yo te platico, muchos de ellos ni siquiera tienen una relación con Dios. Pero es que no se trata ni siquiera de lo que ellos hicieron, se trata de lo que hombres de fe sembraron para ellos. ¿Lo estás recibiendo? Por eso que tu fe no sea breve. Esto tiene repercusión para nuestras generaciones. Hechos 19:11 dice, Pablo, está hablando de Pablo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué dice? Salían. Yo quiero hacerte esta pregunta, ¿qué tan dispuesto estás a dejar que Dios haga lo que quiere hacer a través de ti? ¿Quién está dispuesto? Y si tú estás dispuesto, la verdad es que nada más necesitas ver lo que Dios va a hacer a través de ti. Dios tiene toda esta capacidad. Ahora fíjate, dice que hacía Dios ¿qué? Milagros, subraya el vocablo milagros. El vocablo milagros viene de la misma raíz, es dunamis, que significa poder, milagroso. Cada vez que se usa dunamis se refiere al poder del Espíritu Santo en ti y en mí. Entonces, estos hechos asombrosos que Pablo hacía, ¿los hacía Pablo? ¿O quién los hacía a través de Pablo? Dios. Haz esto conmigo. Quiere decir que si Él te está impulsando, por ejemplo, a orar por un enfermo, descansa, no eres tú el que lo va a lograr. ¿Quién es? Dios a través de ti. Solo necesita tu boca y tus manos tal vez. Aquí, por ejemplo, ¿sabes Dios qué necesitó? Dios sanó a muchos a través de Pablo solo por medio de su ropa. O sea, hubo enfermos que Pablo ni conoció, pero que le llevaron su ropa. A lo mejor la agenda, yo no sé si estaba mega saturada, pero agarraron los paños por dirección de Dios y los llevaron. Ahora, no es que hoy tú vengas y tomes nuestras prendas, porque esa fue una indicación para ese momento. Esto es lo que Hechos muestra. Hechos muestra una dependencia de la dirección de Dios. No se trata de llevar a cabo la palabra como fórmulas. Ay, tengo un ciego, tengo que hacer lodo y voy a untarle lodo. Dios le dijo a Jesús en ese momento que hiciera lodo y se lo pusiera sobre sus ojos, y el ciego volvió a ver. Pero no fue la misma indicación que repitió posteriormente. Vemos algo que se repite en el ministerio de Jesús todo el tiempo, y es que la gente sanaba. En todo lugar Jesús sanó a alguien, al menos una persona, pero sanaba. Pero ninguna indicación de parte de Dios fue igual a la anterior.
Porque no se trata de lo que se te ocurra hacer, se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ti. Él quiere sanar, ¿cuántos saben que quiere sanar? Pero a lo mejor las maneras van a ser muy diferentes. Amén. Entonces depende de su dirección. Depende de su dirección. Romanos capítulo 10, por favor, versículo 17. Fíjate, dice, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú te fijas, la manera en la que está escrito es presente. ¿Qué está hablando Dios a tu vida en este momento? Lo vemos en el ejemplo de Abraham. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, y Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Pero qué le habló en ese momento que lo iba a sacrificar? No lo hagas. ¿Qué hubiera sucedido si se queda con la primera indicación? Pues lo mata. Porque no se trata de que tú vivas tu relación con Dios de momentos pasados. ¿Qué está hablando Dios hoy a tu vida? ¿Qué quiere hacer Dios hoy a través de ti? ¿Qué quiere que ministres en la vida de tus hijos? ¿Qué negocio quiere que emprendas? Tienes una situación con tus empleados, tal vez se resolvió hace un tiempo, pero ¿qué está soltando Dios para el ahora? La fe es un presente. La fe es por el oír, y oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Es por eso que te enseñamos que no puedes vivir de revelación pasada. Necesitas la palabra hoy. Este es un simbolismo. El pueblo de Israel tenía maná fresco todos los días. Todos los días Dios suplía. Dios tiene algo que decirte hoy. Amén. Entonces, ¿bajo qué gobierno vas a decidir vivir los próximos años? Tú examina. Hay filtros que te pueden mostrar si estás viviendo de la tierra al cielo o del cielo a la tierra. Si tú vives preocupado todo el tiempo, tú eres una persona que vive de la tierra al cielo. Si las noticias te tienen bien afanado, tú eres una persona que vives de la tierra al cielo. Porque el noticiero que necesitas estar escuchando es el de las buenas nuevas. Y este siempre va a hacer que esa fe que ya esté en ti se active. Amén. Dependes de una ley superior. Vamos a Santiago y con esto quiero cerrar. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 25. ¿Ya la tienen? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y aquí mismo responde Santiago, dice, la de la libertad, y persevera ¿en qué? En ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. Sé constante, que tu fe no sea breve. Tú dependes de la ley del espíritu de vida, no de la ley del pecado y de la muerte. Todos tus límites se rompieron y hoy vives con este cielo abierto. Todo Deuteronomio 28, todos los beneficios de la bendición están sobre ti. Solo créelo. ¿Qué cosa que era de la ley de la muerte sigue afectando hoy tu vida? Detéctala y solo usa los recursos de la ley del espíritu de vida. Sobreponla y te vas a dar cuenta de los resultados. Dios nos está impulsando, familia, a que no hagas normal tu vida en el mundo. Que lo que sucede a toda la gente no sea lo normal para ti, sino que te des cuenta que eres su hijo amado y que estás diseñado para manifestar los resultados del cielo. Entonces, quiero cerrar con esta parte. Tú dependes de algo más alto. Si te duele la cabeza y actúas según el cielo, ¿qué sería lo primero que haces? Oras.
Otros dirán, pues un paracetamol. Son ejemplos pequeños y no te estoy diciendo que esté mal tomarte el paracetamol. Lo que estoy diciendo, lo primero que piensas ante cualquier conflicto es según la ley en la que sigues operando. Así de sencillo. Y lo único que necesitas es ser consciente de eso, nutrirte de la ley del Espíritu de vida, que es el nuevo pacto, son sinónimos, que es la gracia misma, que es los logros de Jesús. Y cuando tú te nutres de esto, entonces tus posibilidades ya no son de acuerdo a tu humanidad, sino son de acuerdo a esta dimensión que es sobrenatural. Jesús caminó sobre el agua. Realmente él estaba unos metros arriba del mar, porque en el cielo lo normal es volar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo normal según su reino. ¿Lo está recibiendo? ¿Por qué Jesús sanaba? Porque lo normal en el cielo es que no hay enfermos. En el cielo no vas a ver ningún enfermo. ¿Por qué Jesús liberaba? Porque en el cielo ni los demonios entran. Entonces, invadir la tierra con el cielo se trata de hacer normal el cielo en la tierra. Y que la gente se dé cuenta que la sanidad es posible, que la prosperidad es posible, que tu alegría es posible, que tu restauración familiar es posible, porque hoy una ley superior se ha sobrepuesto a una ley inferior. Y a causa de esto, todo es bendecido donde esta ley fluye. ¿Lo estás recibiendo? Hace muchos años leí un libro que se llama El río de Dios. El autor se llama Dodge Sheets. Y me impacta porque él un día, Dios le habló estando dormido. Y él tuvo en visión un río. Pero veía que gente como deforme y así entraba el río. Y cuando salía al otro lado, salía sana. Entonces al despertarse le dijo, ¿qué se trata esto? Dios, ¿quieres enseñarme esto? Y le dijo, te estoy mostrando lo que tú harás en los próximos años. Y le dijo, vas a ir a Chernobyl y vas a ir a orar por la gente. Y las personas entrarán en mi río de sanidad y lo que la radiación hubiera generado serán sanos. Dios le habló, él radica en los Estados Unidos, le habló en un sueño, pero él es un embajador del reino que decidió ejercitarse en el sentido de fe, decidió depender de esta dimensión y comenzó a producir resultados del cielo. ¿Quién de aquí está dispuesto a ver lo que Dios puede hacer a través de ti si tan solo te cedes? ¿Un asesino? Ay, así. O sea, de veras necesitas dejar de ver que esto, la Biblia no es ficción. Voltea con el que está a tu lado y dile, no es ficción. No son cómics, no es eso, es verdad, es real. Y esto está disponible para ti, para mí. Me impacta porque si tú no oras, por ejemplo, a lo mejor tú por mucho tiempo te han dicho, es que el don de sanidad lo tienes bien fuerte y todo esto, pero si nunca lo usas, ¿alguna vez va a suceder algo? Jamás. Si no oras por 100 enfermos, no verás a 10 o 20 sanarse. Voy a volver a esta pregunta, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Porque no fueron constantes. A veces nos hemos ejercitado tanto en los asuntos del mundo, pero hoy necesitas ejercitarte en los asuntos del cielo. Amén. Cierra tus ojos ahí, papá. Estamos listos para seguir viendo y estamos dispuestos para seguir viendo lo que tú haces a través de nosotros. Gracias porque podemos escucharte, gracias porque podemos ver lo que tú ves. Gracias porque hacemos las cosas que tú haces. Y en este momento oro, mi Dios, porque somos parte de esta generación donde hay visiones claras, donde tendrán sueños claros, mi Dios, y donde sé que vendrán estrategias e indicaciones de tu corazón para manifestar en medio de esta generación. Papá, aquí estamos. Y ahí en tu lugar tú dile, aquí estoy.
Aquí estoy, dile, quiero ver lo que tú haces a través de mí. Y hoy decido creer que todo es posible, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le das un aplauso a Dios?